Comenzamos un nuevo curso web que he titulado Curso Web desde cero. Esta es la primera clase, que es una introducción, y vamos a crear nuestra primera página web. Lo primero es saber lo que es el diseño web, y aquí os he puesto en esta diapositiva que el diseño web consiste en planificar, diseñar e implementar sitios web. Para trabajar en diseño web es necesario conocer tres tecnologías. Uno es el lenguaje de marcado HTML, que es con el que vamos a comenzar este curso web desde cero. Vamos a utilizar la versión 5 como tenéis puesto aquí. Otro es el lenguaje de estilos CSS y vamos a utilizar normalmente CSS3. Y otro es el lenguaje de programación interpretado JavaScript. ¿Qué es un sitio web? También se conoce como website. Pues es un conjunto de páginas web, tan simple como eso. ¿Y qué es una página web? Pues aquí tenéis la definición más o menos académica de lo que es una página web. Una página web es un conjunto de archivos que se muestran como un solo documento electrónico capaz de contener texto, imágenes, sonido, vídeo y sobre todo enlaces, que es lo que en principio caracterizó a las páginas web. Y normalmente las páginas web las visualizamos con un programa que llamamos navegador web. Por tanto, una página web consta al menos de dos archivos. Un archivo semántico, donde vamos a incluir el contenido de la página web, que siempre termina en HTML y que si es el primero de nuestro website, se tiene que llamar index necesariamente. El resto de las páginas de nuestro sitio web pueden tener cualquier otro tipo de nombre, pero la primera página se debe de llamar index. Lo característico de todos los archivos semánticos es que terminan con la extensión HTML. Y luego una página web tiene un archivo de estilos que le da toda la parte visual a la página web, los tamaños de las letras, el aspecto, la colocación de las distintas partes de la web, en los colores, los fondos, y todo eso lo vamos a incluir dentro de un archivo o varios. Normalmente es conveniente tener uno solo, pero se pueden incluir para facilitar la lectura del código varios archivos CSS, y ese archivo CSS siempre va a estar enlazado con nuestra página web para que funcione correctamente. ¿Qué necesitamos para crear una página web? Pues aquí lo tenéis. Necesitamos dos tipos de programas. Un editor de código. Yo os aconsejo que tengáis Sublime Text o Bracket o cualquiera de los dos. Yo en este curso voy a utilizar cualquiera de los dos. Los editores de código facilitan mucho la manera en la que nosotros tenemos que escribir el código, pero no son como los editores IDE tipo Dreamweaver, que facilitan tanto la labor que no aprendemos cómo se crean las páginas web porque prácticamente el entorno la fabrica por nosotros. Así que en este curso web desde cero siempre vamos a utilizar un editor de código. Y luego necesitamos un navegador, porque si no tenemos navegador no podemos ver los resultados del código que hemos escrito en los archivos tanto HTML como CSS que os he comentado antes. Así que siempre vamos a tener abiertos dos tipos de programas: el editor de código, donde vamos a ir escribiendo lo que queremos en nuestra página web, y el navegador, donde vamos a ir viendo los resultados. Vamos a empezar con el lenguaje de marcado HTML5. ¿Cuál es la sintaxis? El lenguaje HTML es un lenguaje de marcado. Marcado quiere decir que vamos a escribir marcas. Es decir, escribimos HTML poniendo marcas en todo el contenido de nuestra página web. Normalmente llamamos etiquetas a estas marcas, aunque de forma estricta se llaman elementos HTML, pero de forma coloquial siempre los desarrolladores las conocemos como etiquetas. Existen más de 100 etiquetas HTML, luego os presentaré una lista de ellas, aunque habitualmente alrededor de unas 50 son las que utilizamos con asiduidad. La mayoría de las etiquetas o elementos HTML se escriben a pares, tal como os he escrito aquí. El nombre de la etiqueta con un ángulo de menor y un ángulo de mayor, como estáis viendo. Aquí donde están los tres puntitos es donde vamos a colocar el contenido, y luego una etiqueta de cierre que se diferencia de la etiqueta de apertura porque tiene esta barra inclinada hacia el lado derecho, la barra de dividir. Siempre van así. A lo largo de todo el documento HTML lo que vamos a hacer es ir marcando el texto con distintos tipos de etiquetas hasta crear nuestro documento HTML. Los tipos de etiquetas HTML
Los hay de apertura y cierre, como os acabo de comentar, que son la mayoría. Por ejemplo, los títulos H1, los párrafos, como estáis viendo aquí, las cajas, como estáis viendo aquí, que os he puesto un div, etcétera. La mayoría son de apertura y cierre. Pero también hay etiquetas de autocierre, es decir, que no tienen la etiqueta de cierre, tal como veis aquí. Por ejemplo, HR, que es poner una línea horizontal, no tiene etiqueta de cierre. Ir a la línea siguiente, como es un BR, tampoco tiene etiqueta de cierre. La etiqueta para poner imágenes tampoco. Simplemente es esta etiqueta y dentro una serie de atributos donde le vamos a ir diciendo las características de nuestra etiqueta. ¿Qué son los atributos? Se usan para añadir características a un elemento HTML y se escriben dentro de la etiqueta de apertura siempre. Es decir, en esta etiqueta es donde vamos a colocar los atributos. ¿Y qué sintaxis tienen estos atributos? Normalmente el nombre del atributo, un igual y entrecomillado el valor del atributo. Por ejemplo, si vamos a utilizar una etiqueta de imagen IMG, colocamos la etiqueta, el atributo es ESRT, que es el origen de la imagen que es el valor lo vamos a entrecomillar, no podemos olvidar el igual y cerramos nuestra etiqueta. También podemos colocar distintos tipos de atributos dentro de la misma etiqueta, separados por un espacio en blanco. Algunos atributos no necesitan un valor, por ejemplo, en una etiqueta input, el require no necesita ningún valor, aunque podríamos poner igual a verdadero, igual a true. Pero algunos atributos, con simplemente nombrarlos, ya están perfectamente definidos. Hay atributos obligatorios y hay otros atributos que son opcionales. Si estamos dentro de una etiqueta de link A, evidentemente tiene que tener el atributo obligatorio href para ver dónde va el link. O, como aquí os he puesto, la etiqueta de imagen tiene que tener el atributo src para indicar qué imagen queremos cargar. Pero hay otros atributos que son opcionales. Por ejemplo, el atributo al, que es donde ponemos el título de la imagen y que lo podemos omitir aunque es conveniente ponerlo. Y hay atributos personalizados, que los vamos a utilizar muy poco en este curso, y que desde hace unos años la W3C nos dice que deben de comenzar siempre con esta palabra data y un guión. Y donde está el asterisco vamos a colocar nuestro atributo personalizado. Esta es la sintaxis básica del lenguaje HTML que vamos a colocar en nuestro archivo de contenidos HTML. Aquí tenemos un elemento típico HTML. Como veis, este es el elemento. Tenemos una etiqueta de apertura con una serie de atributos, en este caso un solo atributo, el atributo class con un igual y unas comillas, el valor del atributo, porque es una clase, se cierran las comillas y cerramos el ángulo. Y esta es nuestra etiqueta de apertura. Aquí ponemos el contenido, en este caso he tecleado un texto cualquiera, por ejemplo tipografía especial, y luego la etiqueta de cierre. Todo este conjunto de etiqueta, atributos, valor y la etiqueta de cierre se le llama elemento HTML o simplemente etiqueta. Y aquí os he puesto un listado de los elementos HTML por orden alfabético. De todos estos, que aquí hay algo más de 100, solo vamos a utilizar 40 o 50, que son los que vamos a ver en este curso. Los otros se utilizan, pero de forma más escasa. ¿Cuál es la estructura de cualquier documento HTML? Aquí os he puesto una captura de pantalla, en este caso es de Sublime, el editor de código, y lo que está coloreado es imprescindible colocar en toda página web. Siempre tenemos que comenzar diciéndole al navegador que estamos usando un documento HTML. Si colocamos este .type, le estamos diciendo al navegador que estamos usando el lenguaje HTML versión 5. Y después, dentro de las etiquetas HTML y cierre de HTML, va todo el contenido de nuestra página web. Y toda página web tiene dos partes, una cabeza y un cuerpo. Aquí tenemos head, que es la cabeza, es donde se colocan los metadatos y como os he puesto aquí en este comentario, es invisible al usuario, pero es visible a los buscadores web como Google. Aquí es donde vamos a colocar todas las características de nuestra página web para que Google la encuentre fácilmente y la indexe
de forma adecuada. Y la parte visible de la web siempre se coloca en el body, entre la etiqueta de apertura body y la de cierre body. Dentro de la etiqueta de cabecera siempre debemos incluir una etiqueta meta del conjunto de caracteres que vamos a usar, porque como vais a ver, si no incluimos esta etiqueta no va a reconocer las señas, los acentos y algunos otros caracteres un poco especiales. Después, toda página web tiene que tener un título. Es muy conveniente ponerlo para funciones de SEO, es decir, para funciones en las que Google indexe bien nuestra página web. Y debería de tener una etiqueta meta de descripción, como estáis viendo aquí he puesto el atributo y aquí el valor, y aquí otro atributo y la descripción de nuestra website, para que cuando Google la encuentre ponga el título y ponga la descripción lo primero para que el resto de los usuarios encuentren nuestra página de forma adecuada. Esto es la estructura básica de nuestra página web. Y aquí os he comentado que la línea número 5, que es esta, la vamos a colocar casi siempre, porque ahora construir una página web que no se vea en los dispositivos móviles no tiene mucho sentido. Esta línea es necesaria si nuestra página se va a ver correctamente en nuestros dispositivos móviles. La línea número 6 la vamos a incluir prácticamente siempre, es la que enlaza nuestro archivo de estilos, es la que va a dar vistosidad a nuestra página web, colores, formas, tamaños, tipos de letra, fondos, es decir, que esta línea, aunque la tengo en gris, la vamos a incluir prácticamente siempre en toda la página web. Y luego la 9 y la 10, pues es para incluir los que llamamos iconos pequeñitos que aparecen en la solapa de los navegadores, y que la línea número 10 es para incluir el icono en los dispositivos Mac, iOS, en los iPad y iPhone, y la línea número 9 es para el resto de los dispositivos y para los ordenadores de sobremesa. Con esto vamos a comenzar nuestra primera clase sobre el curso web desde cero. Vamos a ver, aquí tengo un sistema operativo limpio en una máquina virtual de 32 bits y tengo 3 navegadores instalados, Firefox, Google Chrome y Opera, y luego tengo, como os he dicho, los 2 editores de código, Sublime y Bracket. Vamos a irnos a la unidad D. Yo he creado una carpeta que se llama curso web, he creado otra carpeta que se llama clase número 1 y dentro no hay absolutamente nada. Ahora voy a abrir Bracket y lo único que tengo que hacer es arrastrar mi carpeta vacía al entorno de Bracket. Ya la he arrastrado, como estáis viendo aquí, y no hay absolutamente nada. Tanto Bracket como Sublime tienen instalados un plugin que se llama Emmet, que nos va a facilitar teclear código, porque automáticamente con una serie de abreviaturas nos va a colocar el código sin tener que aprender todas las palabras del lenguaje, tanto HTML como CSS. Siempre que se comienza con el estudio de algo nuevo es conveniente tener algún libro. Antes de seguir os voy a aconsejar que deberéis de tener a mano siempre, por ejemplo, los libros que aparecen en la web, librosweb.es, que lo tenéis aquí. Esta web es estupenda, voy a abrirlo a pantalla completa y tenemos una serie de libros. Aquí tenemos la introducción a XHTML. XHTML y HTML son prácticamente iguales. Las diferencias las vamos a ver dentro de poco en este curso web desde cero. Luego tenemos otro libro que es una introducción a CSS y otro libro más que es CSS avanzado. Con estos 3 libros y lo que vamos a ver en este curso se aprende a crear páginas web bastante bien. Vamos a ir para atrás para que veáis también la introducción a CSS. Aquí tenemos el libro, se puede bajar en PDF y también tenemos aquí, como vais a ver, referencia a CSS 2.1, que es exactamente lo mismo que el libro de introducción, pero con los enlaces colocados, como estáis viendo, por orden alfabético. Si yo quiero saber cómo se escribe alguna propiedad, simplemente tengo que pinchar y esta web me lo explica estupendamente qué es lo que tengo que hacer, con ejemplos de cada una de las características tanto de HTML como de CSS. Otro de los web aconsejables es OverAPI. Vamos a entrar en ella. Aquí nos presenta con una especie de resúmenes de los lenguajes y tecnologías que se usan hoy en día en la web.
y de todos los que aparecen aquí, que se usan bastante, JavaScript, jQuery, Node, PHP y demás, los que nos van a interesar en este curso web desde cero es CSS y HTML. Voy a entrar en HTML para que veáis que es una lista de las etiquetas HTML y que yo, si necesito saber qué significa o para qué sirve la etiqueta H1, simplemente pulso y aparece de MDN, que es la página de desarrolladores de Firefox, una explicación con sus ejemplos de para qué sirve. Está en inglés, pero se entiende perfectamente. Esto es lo que tenemos en OverAPI para HTML, y para CSS exactamente lo mismo. Es una especie de resumen, una especie de chuleta sobre cada una de las propiedades que se usan en CSS. Lo único que tenemos que hacer es hacer un clic sobre la propiedad que queremos saber más, ampliar lo que necesitamos, nos aparecen las características, cómo se emplea, qué valores se pueden colocar en esa propiedad y una especie de ejemplo de cómo se usa. Con estas dos, aunque hay miles de páginas web estupendas en las que explican el lenguaje HTML y CSS, con estas dos creo que nos pueden ser suficientes para seguir el curso web desde cero con todas las garantías. Bien, lo dicho, vamos a crear nuestra página web. Ya tenemos nuestra carpeta, la tenemos vacía. Normalmente lo que vamos a hacer es crear, primero, como no tenemos ningún archivo, le vamos a decir con el botón derecho nuevo archivo, y como este va a ser el primero de nuestro website, pues le tengo que llamar índice por fuerza HTML. Una vez que ya lo he creado, ahora lo que voy a hacer es teclear la estructura básica de toda página web. Así que, utilizando las abreviaturas de este plugin de Emmet, yo tecleo HTML 2.5, pulso la tecla del tabulador y automáticamente me aparece la estructura de una página web. Se me ilumina donde dice título porque lo que quiero es colocar el título y esta es mi primera web, así que voy a poner mi página de inicio. Normalmente todas las páginas deberían de tener una descripción, así que vamos a teclear una etiqueta meta, tecleo meta, pulso el tabulador, ya me crea la etiqueta, dejo un espacio en blanco, le vamos a decir que el name, que el nombre, va a ser la descripción y le vamos a añadir otro atributo que es el contenido. Aquí lo tenemos y esto es la descripción de mi página web o de mi sitio web, mi primera página web. Ya que tenemos la descripción y también tenemos el conjunto de caracteres, que es esto que ilumino aquí, que va a ser el UTF-8, el conjunto charset UTF-8, le vamos a decir que nuestra web va a estar en español, así que cambiamos la N por la S. Ya ha colocado el .type para decirle al navegador que vamos a usar el lenguaje HTML5 y entre las etiquetas HTML y la etiqueta de cierre HTML está incluida toda nuestra página. Esta es la cabecera con los metadatos y aquí va a estar el cuerpo. Siempre es conveniente en toda página web tener un título de nivel 1. Los títulos son del H1 como etiquetas, aunque no los hayamos visto todavía, hasta el H6. El título de nivel 1, le voy a decir, le doy al tabulador, ya me escribe la etiqueta de apertura y de cierre y vamos a poner Hola Mundo como título de nivel 1. También vamos a incluir un párrafo y aunque no hayamos visto todavía las etiquetas, la etiqueta de párrafo es una P, tan simple como eso, y dentro del párrafo vamos a colocar un poco de texto tipográfico y el texto tipográfico normalmente en tipografía se llama Lorem. Pulsando la tecla del tabulador me escribe una pequeña frase en una especie de latín que no significa nada, pero que simula tener texto en mi página web. Esta es mi página web y la voy a guardar. Si me voy al archivo y le digo guardar, o con las teclas de acceso rápido control S. A partir de ahora yo voy a pulsar control S continuamente. Y ahora lo que tengo que hacer es abrir mi navegador encima de la etiqueta y le digo mostrar en el explorador
me abre la carpeta que tengo aquí, como estáis viendo. Es decir, lo único que ha hecho ha sido entrar aquí y aquí está mi archivo, como el que tenemos aquí. Simplemente hago un clic y ya tenemos el resultado de mi página web. Como el navegador que tenía abierto era Firefox, pues me lo abre en Firefox. Otra manera más rápida y que vamos a usar continuamente es este pequeño icono en forma de rayo que tiene aquí Bracket. Y este pequeño icono lo que hace es que cada vez que yo cambie algo en mi página web, va a cambiar en el navegador sin tener que estar guardando y abriendo el navegador y actualizando el navegador. Me explico. Vamos a abrir otra vez este. Le voy a decir que se me ponga en el lado derecho y voy a añadir otra frase en un párrafo. Por ejemplo, que lo hemos hecho nosotros. Para poder ver el resultado, tengo primero que guardar la página. Veis que aparece una bolita. Si le digo control S, ya no aparece esa bolita, con lo cual me está indicando que la he guardado. Luego tengo que ir al navegador y tengo que refrescar el navegador. Y así aparece lo que acabo de cambiar en el código. Este proceso es un poco tedioso cuando lo tienes que hacer muchísimas veces, así que Bracket tiene la facilidad de este pequeño icono que lo que va a hacer, le voy a dar, es abrirme el navegador en un servidor. Vamos a esperar, ya lo tengo abierto. Aquí veis que está abriéndolo en un servidor localhost. Aunque no sepáis lo que es eso, lo que está haciendo es crear un servidor, imitar a un servidor, y ya lo tengo aquí. De manera que si yo cambio y pongo cualquier cosa, por ejemplo 2015, como estáis viendo, lo está escribiendo sin necesidad de que yo guarde esta página y sin necesidad de que yo refresque el navegador. Esto nos va a facilitar mucho. Además, si me coloco encima de una etiqueta, me la señala automáticamente Bracket para que yo sepa en qué lugar estoy de mi página web, y si estoy en el párrafo me lo señala, y si estoy en el otro párrafo también me lo señala, con lo cual yo estoy viendo en todo momento cuál es el resultado de lo que yo voy marcando en mi archivo HTML. Y con esto acabamos nuestra primera clase.